Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre. Sin embargo, estamos convencidos que es el momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Soy Marta Ramírez, coordinadora de posgrados de la Dirección de Especializaciones de la Universidad del Norte. Y en el día de hoy, nuestra conferencia abordará el tema la transformación digital como capacidad estratégica. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista Camilo Gutiérrez, quien es gerente general de la firma Change Americas, co-creador de la metodología internacional de gestión del cambio, la cual está avalada por el Instituto Europeo de Posgrados. También es consultor en temas relacionados con desarrollo organizacional, gestión comercial, direccionamiento estratégico, negociación, gerencia de proyectos, transformación y cambio cultural. También es coautor del libro Contando Cambios. Este webinar es una iniciativa de los programas de especialización en desarrollo organizacional y procesos humanos y la especialización en gerencia de talento humano. Estos programas en este momento tienen las inscripciones abiertas y si ustedes requieren mayor información pueden escribirnos a los siguientes correos: martar@uninorte.edu.co y campilloj@uninorte.edu.co. Durante el desarrollo de este webinar podrán realizar preguntas por el chat, las cuales serán respondidas por nuestro conferencista al final de la intervención. Damos la bienvenida a Camilo Gutiérrez. Gracias, Marta, ¿cómo estás? Bueno, Muy buenas bien, noches a Camilo. todos. Buenas Un noches. gusto, buenas noches, sí, gracias a todos. Un gusto estar con ustedes compartiendo ya finalizando este día, este 12 de mayo. Y qué rico finalizarlo con procesos de aprendizaje. Entonces, pues para mí es un gusto, es un placer, es parte de mi pasión de vida hacer este tipo de procesos. Y bueno, el día de hoy estoy seguro vamos a pasar un excelente término de día porque vamos a trabajar lo que Marta bien ya les dijo, la transformación digital como capacidad estratégica, pero la cultura organizacional el acelerador de ella. Entonces, pues, Marta, ¿me cuentas si ya arrancamos o damos o algún otro paso de espera? No sé si ya todos los que estaban en sala de espera ya entraron. ¿Me confirmas? Claro que sí, Camilo. Ya podemos iniciar. Las personas que estaban en sala de espera ya ingresaron. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, gracias. Colegas, la noche de hoy va a cerrar de una manera fantástica. Voy a repartir el espacio de este webinar en tres momentos. Un primer momento en donde vamos a abordar lo que significa la transformación digital. Eso quiere decir que voy a abordar unos temas de lo que significa la cuarta revolución, qué son esas tecnologías que están impactando este proceso de la transformación digital, cómo la transformación digital nos está haciendo replantearnos no solamente estratégicamente, sino también como seres humanos, y cuáles son esas variables que necesita tener la cultura para poder acelerar ese proceso. El segundo momento vamos a ver cómo se debe trabajar la cultura organizacional para estos momentos, para específicamente hablando de transformación digital, cómo la cultura se trabaja. Pues aquí ya voy a llegar a unos cómo, voy a mostrarles el orden lógico de pensamiento y cómo metodológicamente la cultura se debe trabajar. Y el tercer gran bloque, pues, por supuesto, un tema de abierto a preguntas para que podamos interactuar. En este momento estoy tomando mi celular, voy a poner mi reloj, una alarma a las 7:07 para que en ese momento me avise que estamos próximos a llegar al cierre de preguntas, para no tomarme todo el tiempo el espacio de tiempo para permitir que hayan esas preguntas y también pues honrar el tiempo de todos. Muy bien. Entonces, seguramente 7:07 van a escucharlo sonar. Arrancamos. Entonces, una primera reflexión, que ya usted la está viendo, y esa primera reflexión a mí me encanta trabajarla cuando hablo de cultura, porque muchas organizaciones cuando las leen, muchos líderes cuando leen esto, en especialmente lo segundo, que podemos estar haciendo correctamente las cosas, pero no estar haciendo lo correcto, hacen clic, como que se empatizan y dicen, oye, ¿será que yo soy esos? Y muchas organizaciones, cuando empezamos a trabajar con ellos desde Change America, se empiezan a entender que realmente les está pasando eso. Mucha gente está enfocada, trabajando muy fuerte
teniendo una sensación de ocupación, teniendo una necesidad de entender que hay muchas cosas por hacer y que creen que eso es lo que hay que hacer, pero después se dan cuenta que no necesariamente es lo que tienen que hacer. Y esos son los efectos de la cuarta revolución industrial o los efectos de lo que nos llama la transformación digital. De hecho, a postre, bienvenido a lo que nos está pasando ahorita con este COVID-19, y es que muchas organizaciones se han dado cuenta que no necesariamente estaban haciendo lo correcto. Este proceso aceleró la transformación digital. Hay un meme muy famoso, creo muchos de ustedes lo han visto, que dice que quien aceleró la transformación digital no fue ni el presidente, ni el director de tecnología, ni el director de transformación, ni el vicepresidente comercial, ni el cliente. Fue esta situación de pandemia global que nos tiene a nosotros. Y muchas organizaciones se están dando cuenta de que podían hacer cosas diferentes, de hecho lo están haciendo, y que necesariamente están agregando más valor. Entonces, con esta reflexión quiero arrancar y arranco con nuestro primer bloque. Rápidamente una mirada, ¿qué es la cuarta revolución? ¿Y por qué la cuarta revolución nos está invitando a que nos transformemos como organizaciones y como personas? Rápidamente, esto es un tema que ustedes muchos de pronto ya lo han vivido, ya lo han escuchado, pero quiero repasarlo para que lo tengamos claro. La primera revolución industrial llega cuando se produce, cuando llega la máquina a vapor. Y la máquina a vapor llega, y me imagino yo, en esa época, en 1700, terminando los 1700, imagínense el ser humano en esa época, ¿qué podría decir? Me van a desplazar, esto puede ser una amenaza. ¿Y por qué llega la máquina a vapor? La máquina a vapor llega porque llega a desplazar la fuerza animal y la fuerza bruta dentro del proceso manufacturero, ¿de acuerdo? Que tal vez para los paradigmas de esas personas, pues eso era lo más lógico. Después pasamos a un segundo momento, que es cuando llega la electricidad. Y cuando llega la electricidad, y específicamente cuando ya Henry Ford se hace famoso porque hace la línea de montaje, ¿cierto?, de manufactura, empieza también, ustedes se lograrán imaginar si fueran ciudadanos de ese mundo, empezarán a decir, bueno, también llega para desplazarnos o para atemorizarnos, o llega a esos grandes cambios. Y básicamente, si aterrizo en la tercera, que es cuando llega la electrónica, la automatización, ¿cierto? Ya todo el boom de la tecnología, empieza también de pronto estos rumores, algunos de los que están aquí presentes, de pronto tienen llegaron a tener una historia contada de sus padres, o de pronto algunos de ustedes vivió en esa época, bienvenido también, pero empiezan a contar historias de que en ese momento también era un proceso que también nos estaba impactando. Y llega la cuarta revolución, que es la que estamos viviendo, que es todo el tema ahorita biológico, cibernético, perdón, lo digital, lo biológico, todo el tema de nanotecnologías y todo este tipo de tecnologías que ahorita más tarde las vamos a ver rápidamente, blockchain, en la nube, computación cuántica y todo este tipo de cosas llegan y nos dicen, oye, ¿qué es lo que está pasando en el mundo y también nos van a desplazar? Ustedes se dan cuenta, creo que las conversaciones en el proceso siempre tuvieron que haber tenido en cuenta a los seres humanos, que lo veían como una amenaza, como algo va a pasarnos. Yo creo que muchos de ustedes, entiendo, hay muchos líderes de talento humano aquí en este webinar, grandes colegas, eh, han escuchado a personas que dicen, esto de la transformación digital, esto de la cuarta revolución, ¿cómo es que va a jugar con el tema humano? Si ustedes hacen clic en lo que les acabo de contar muy rápidamente, creo que la conversación siempre ha estado. La conversación siempre ha estado. De hecho, les voy a recomendar un libro que es fantástico. Se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer, un gran periodista, él está en CNN, tiene este libro que se llama Sálvese quien pueda. El libro pareciera apocalíptico, pero lejos de ser un libro apocalíptico, es un libro que te está diciendo cómo la cuarta revolución industrial viene a afrontar, viene a darnos servicios, pero también viene a afrontar desafíos al ser humano. Pero fíjense que lo que quería contarles frente al desplazamiento es que lo que está pasando hoy en día no es que sea nuevo, ha pasado durante toda la evolución y durante toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que la cuarta revolución que viene con un apellido que se llama la agilidad. Los cambios son mucho más rápidos. O sea, si tú no actúas de manera inmediata, ahí sí te vas a sentir desplazado. Les voy a dar un dato interesante. Cuando aparece la electricidad en 1870, ¿cierto? En 1870, cuando aparece la electricidad, existía un cargo, existía una persona que tenía un cargo, que era salir todas las tardes, al finalizar la tarde, a prender los mecheros de las calles principales y de los parques principales que funcionaban con aceite o funcionaban con algún tipo de petróleo combustible, ¿de acuerdo? Y esa misma persona tenía que todas las mañanas ir y apagar esos faroles. Ese era un rol que existía. Pero cuando aparece la electricidad, tal vez alguno de ellos dijo, me van a desplazar, la electricidad va a desplazar mi rol.
Pues imagínense que tuvo que pasar 3 generaciones, tuvieron que pasar más de 97 años para que ese rol dejara de existir. Muy bien. Entonces, la persona que cuando esto apareció se preocupó de que le iban a desplazar, murió, llegó 2 generaciones después y ahí sí desplazaron ese rol. ¿Mm? Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Lo que está pasando hoy en día es que la cuarta revolución nos está invitando, es que ya no van a pasar 97 o 100 años o 80 o 60 años para que ciertos roles se desplacen. Va a ser más rápido, va a ser mucho más rápido. Lo importante aquí es entender que el desplazamiento del ser humano y el poner en jaque la cultura de una organización frente a la cuarta revolución no es un tema antagónico. De hecho, tienen que verlo desde un punto de vista positivo. Van a ver, la tecnología lo que va a hacer es ponerme al servicio una cantidad de operaciones manuales, operativas y tal vez de no mucha capacidad intelectual para que los seres humanos aprovechemos nuestra capacidad intelectual en otro tipo de labores. Otra cosa que les recomiendo, entren al Foro Económico Mundial, discúlpenme, Davos, Suiza. El último Foro Económico Mundial en enero en Davos, Suiza, hablaba sobre muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el tema de de las labores que van a ser desplazadas en los próximos 10 años. Inclusive ya estaba aproximándose a un concepto que se llama el Jobs Robots, que si algunas organizaciones no están enfrentando, sobre todo en temas manufactureros y operativos, algunas organizaciones se van a tener que enfrentar a que seguramente en algún momento, en algún momento muy próximo, vamos a tener jefes robots si necesariamente algunas personas no empiezan a evolucionar su capacidad intelectual y ofrecer su capacidad intelectual a otro tipo de labores que no sean operativas y del día a día o de sistematizaciones de temas sistemáticos. Muy bien. Entonces, rápidamente, esto me aterriza con lo mismo, estamos hablando de esto, entonces fíjense cómo la manufactura y lo digital estaba orientado en ciertas cosas, en labores manuales, conocimiento. Hoy por hoy, no, hoy por hoy ya me está llamando la transformación digital, me está llamando a decir, necesito ya trabajar con otro tipo de interacciones, como es la inteligencia artificial, como es el tema de robotización y como es el tema de la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Tal vez se preguntarán ustedes. La singularidad, si usted entra en Google, hay muchas definiciones, pero la singularidad la singularidad en el contexto de la transformación digital tiene una respuesta que está aquí. La singularidad está definida, particularmente esto hace parte del Instituto del Silicon Valley, saqué esta información, dice que en el 2035 un computador comparable con todo el poder que tiene un cerebro humano podrá costar menos de $1.000 y que más o menos en el 2050 vamos a llegar a la singularidad. ¿Qué es la singularidad para hacerlo en palabras concretas y prácticas? La singularidad es cuando una máquina, un computador, esto puede considerarse como un computador, una máquina va a tener la capacidad de procesamiento de todos los cerebros humanos. Atención con esto. En el 2035 tendremos un computador que tiene la capacidad de procesamiento de todo el cerebro humano. Cuando hablo de todo el cerebro humano es que hoy por hoy ya un computador nos lleva años luz en procesar ciertos temas cuánticos, numéricos, de triangulación de data. Pero lo que pasa es que en 2035 ese computador, ese aparato va a tener la capacidad de procesamiento del cerebro humano, inclusive todo lo que tiene que ver con el tema emocional, relacional y toma de decisiones. Es ahí donde todavía los computadores no han llegado. Los computadores tienen hoy por hoy mucha mayor capacidad de procesamiento que nosotros. La respuesta es que sí, pero necesariamente todavía no tienen la capacidad de tomar ciertas decisiones, no tienen la capacidad de tener sensibilidad frente a las emociones. En el 2035 al 2050 lo tendremos y en 2050 tendremos el tema de singularidad. Es algo que pareciera que no entendemos cómo va a pasar, pero seguramente va a pasar. Al margen de eso, les abro un paréntesis. Por eso también en Davos, Suiza, hay un capítulo importante hablando de singularidad, pero también un parágrafo importante que habla sobre cómo el tema de la ética de la transformación digital, porque esto también va a implicar un tema ético de cómo manejamos todo ese poder que van a tener las máquinas. Entonces, en la medida en que la tecnología se abarata, tenemos mayor capacidad de tener la tecnología en nuestras manos. Espero que vamos entregando mucho valor. En esto voy a ir muy rápido, me disculpan si hablo muy rápido, porque quiero ir al segundo bloque de cultura, que es donde quiero entregar también mucho valor, pero me parece importante. Voy a compartir con ustedes 14 postulados o 14 enunciados que manifiesta la transformación digital. En algunos de ellos hablaré un poco más que en otros, algunos los saltaré,
Y es que voy a empezar entonces. Cambio de paradigmas cada 10 años y bajando. ¿Qué significa esto? Hoy por hoy el desafío de la humanidad nos está enfrentando a que cada 10 años los paradigmas sociales van a estar cambiando. Antes un paradigma social duraba mucho más tiempo en cambiar. ¿Qué es un paradigma social? Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, socialmente en Latinoamérica hay un paradigma, yo tengo 40 años, y en mi generación, la generación de mi padre y la generación después de la mía, por ejemplo, en Latinoamérica existía un paradigma sobre, por ejemplo, el vehículo, el carro. Para los que fuimos nacidos en un contexto sociocultural medio o medio bajo, pues el tener un vehículo era parte de una meta que teníamos que llegar, era parte de un sentido de realización que teníamos que tener, ¿de acuerdo? Y muchas de las personas latinoamericanas que enfrentaban su primer desafío laboral y tenían en su mente algunas de sus primeras adquisiciones es buscar tener su propio carro, muy bien, en especial el sexo masculino. Pero ese paradigma duró muchos años, o sea, te estoy hablando de generaciones como la de mi padre, que nació en los 50, ¿sí? Yo que nací en el 78, generaciones que estaban detrás mío de los 80, ¿de acuerdo? Pero hoy, y fíjese que de los 50 a los 80, ¿cuántos años hay? Muchísimos años, más de 70 años, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que hoy por hoy los cambios de paradigma están, cada 10 años están modificándose. Personas que están hoy naciendo, personas que ya han nacido en los años anteriores, que tienen 15 años, 8 años, mi hija mayor tiene 12 años, ya por hoy se están cuestionando si en realidad quisieran o no tener un carro. Realmente se están cuestionando si necesariamente van a tener o no un carro. Se están cuestionando, oye, un carro es un tema es financieramente inviable, es un tema que poluciona, en fin. Fíjese cómo el comportamiento del paradigma social de unas generaciones pueden barajar todo el sistema de una economía o de un sector como el automotriz en este momento. Y así sucesivamente. Aquí podría meterme mucho sobre temas de alimentos, sobre temas de manufactura, sobre temas de consumo masivo, en fin, los paradigmas de consumo cambian cada 10 años y esto está bajando cada vez más. Entonces, las empresas que se constituyen y que se creen que son infalibles porque están en un sector económico y llevan muchos años en ese sector, cada vez más van a estar temblando porque los paradigmas de consumo cambian y no les asegura la sostenibilidad. Muy bien. Vamos, el cuarto, miren, pronto superaremos el test de Turing. ¿Qué es el test de Turing? El test de Turing es la capacidad, eso tiene mucho que ver con el tema de singularidad, es la capacidad que va a tener una máquina de superar el procesamiento, no solamente transaccional, sino emocional de un ser humano. En este momento, por ejemplo, ustedes deben saber que existe una persona, una mujer robot que ya hoy tiene una nacionalidad en Arabia Saudita, que es el cyborg. Es una mujer cyborg, es un robot que ya tiene nacionalidad y ya Arabia Saudita la considera un humanoide. Y en ese sentido, esta máquina lo que hace es que por medio de inteligencia artificial, esta máquina ya empieza a entender y a leer rastros de comunicación no verbal de un ser humano y poder de alguna manera tratar de empatizar con el tema emocional. Todavía está muy lejos de hacerlo. Se considera que esa máquina tiene la inteligencia más o menos de un niño de 6 a 7 años. Pero cuando superemos una máquina, supere el test de Turing, es porque ya va a superar la capacidad tanto transaccional como emocional. Dicho en otras palabras, imagínense por un momento que este webinar lo estuviera dando un robot, que yo no fuera una persona, y que usted estuviera detrás de su computador y usted no pudiera identificar si Camilo Gutiérrez es un robot o es un ser humano. En este momento lo puedo hacer, ¿por qué? Porque me muevo, ven mi cara, claramente mis facciones son claramente de un ser humano, mi interacción es de un ser humano, me equivoco, a veces dudo en qué voy a decir, tengo emociones, subo, bajo mi tono, hago movimientos. Hoy un robot no lo haría. Cuando lleguemos al momento del test de Turing, habrá un Camilo Gutiérrez aquí con las facciones tal cual que usted no va a poder identificar si eso es un robot o no y tiene la capacidad inclusive de ser mucho mejor que yo en lo que estoy haciendo e inclusive ser empático. Si por ejemplo en este momento estuviéramos interactuando y ustedes estuvieran con micrófono abierto y estuvieran participando y yo les hiciera una pregunta como quiero saber hasta aquí cómo se han sentido y alguien abriera el micrófono y dijera pues bien, si notan que ese tono no es de bien, ese tono es que realmente no les está gustando. Pero si yo fuera una máquina y escuchara, pues bien, la máquina entiende ese bien como un positivo, porque no tiene la capacidad de identificar la ironía.
pero cuando pase el test de Turing, la máquina va a tener esa capacidad. Muy bien, voy avanzando. La velocidad de intercambio de las máquinas, 3-1. En la medida en que tenemos más data, tema que ustedes ya han escuchado, las máquinas van a tener mayor capacidad de procesamiento humano y por eso es que las máquinas en algún momento van a tener que tomar decisiones. De hecho, ya hoy lo hacen. Hoy por hoy las máquinas ya toman ciertas decisiones y va a llegar un momento donde las máquinas van a tener que tomar todas, atención con esto, no las mayorías. Dicen estos estudios que todas las decisiones van a llegar en algún momento donde las máquinas van a poder tomarlas. ¿Y esto por qué? Porque la data, al usted configurarla y la máquina tener la mayor capacidad de procesamiento, tiene una menor probabilidad de error en tomar decisiones. Muy bien. Esto es importante que entendamos cómo los desafíos de transformación digital nos van a impactar. Y por eso ahorita van a tener en cuenta cómo eso hace clic, con lo que significa la cultura. Y la cultura es el acelerador de lograr cómo nos preparamos para afrontar esto que ya está viniendo. Ya estamos tocando algunas cosas y otras cosas que se van a venir. Muy bien. Voy cerrando con esos 14 reflexiones. Me imagino usted ya las ha leído. Si no, tómele un pantallazo. Les doy aquí un segundo para que le tome una foto para que las tenga. Estas creo que ya las tuvo. Y termino con estas últimas. Muy bien. Esta 13 me parece interesante hablar un poco. Se instalarán millones de nanorobots en el cerebro humano para aumentar la inteligencia humana. Ya hoy por hoy se están haciendo experimentos en donde se le puede inclusive insertar nanorobots o microchips en el cerebro humano para personas que tengan problemas en este momento. Se está haciendo en temas que tienen problemas de aprendizaje o tienen algún tipo de problema cerebral y están haciendo aquí para que tengan mayor capacidad de procesamiento, para que tengan mayor capacidad de conectar su capacidad de lenguaje, pero también están haciendo unos experimentos en donde por medio de algunas píldoras que se están tomando, cómo esto le ayuda a ser a usted más empático, cómo esto le ayuda a usted a tener mayor inteligencia emocional. Bueno, son temas que ya se están viniendo. Muy bien, cerrado estas 14 reflexiones, arranco con esto. Por eso es que entonces las organizaciones necesitan hoy trabajar sobre otros paradigmas. Si entendemos que todas estas cosas vienen o están ya llegando y que todo esto de transformación digital no es solamente mandar cosas a una app o tener compras por carrito, no, eso no es. La transformación digital es mucho más que eso. Entonces es importante que entiendan que las organizaciones tienen que plantearse sobre un nuevo paradigma. ¿Y cuál es ese nuevo paradigma? Ese nuevo paradigma te implica que hoy por hoy tenemos que ser una organización de tipo exponencial. Piense por un momento si su organización y usted piensan de manera lineal o piensan de manera exponencial. Y cuando usted piensa de manera lineal es porque piensa crecer el IPC más 3 puntos, porque piensa hacer 2 o 3 cosas más de las que hacía ayer. No, exponencialmente lo que usted dice es que va a ser cuántico. Y cuando usted va a ser cuántico, lo que logra hacerlo exponencial es que gracias a todo esto, usted logra ser cuántico, porque la tecnología lo permite que usted sea disruptivo y crezca exponencialmente, así como lo hacen estas grandes marcas que ya usted ha escuchado en diferentes escenarios, académicos y no académicos. ¿Y cómo logra eso? Logra eso porque mire cómo la exponencialidad está al servicio de la humanidad. Entienda que todo lo que les hablé no se entienda como una amenaza, se entienda como una oportunidad. Cómo integramos todos esos desafíos, cómo integramos todas esas bondades de la tecnología y cómo integramos todas esas grandes aprendizajes que nos trae la tecnología para ser exponenciales. Y fíjense cómo ya algunas marcas lo son. Aquí hay una gráfica que me gusta porque aquí les está mostrando cómo ciertas industrias o marcas lograron tener 50 millones de usuarios. La aviación le tardó 68 años para llegar a tener 50 millones de usuarios. Las computadoras les tardó 14 años para que 50 millones de usuarios tuvieran computadoras. El iPod 3 años, Facebook 2 años, WhatsApp 5 días. En 5 días WhatsApp logra tener 50 millones de usuarios. Eso es exponencialidad. Muy bien, pero para eso tendremos que tener un mindset o una mentalidad diferente. Estadísticas que me encanta dar. Standard & Poor's ha catalogado las empresas, cataloga por supuesto por su valoración en acciones las empresas más grandes del mundo. Aquí les voy a dar unos datos, créanme, fantásticos. Más o menos, desde que existe este catálogo, desde que existe esa clasificación desde 1960, más o menos a las empresas les tomaba 67 años para clasificarse en ese sector. Me explico. A Coca-Cola, a Procter & Gamble, General Motors, esas grandes marcas, en promedio les tomaba 67 años para convertirse entre las 500 más grandes del mundo. Hoy por hoy,
le está costando a las empresas solamente 15 años. 15 años les está costando a las empresas meterse en este selecto grupo. Eso es lo que llaman las empresas unicornios, que ahorita voy a hablar un poco de ellas. Se prevé que para el 2030 y 2050 le tome a una empresa menos de 10 años estar en este prestigioso listado. Empresas como Rappi, por ejemplo, en Colombia, que usted conoce, son empresas que han logrado vender y ya catalogarse entre las más grandes de Colombia en mucho menos tiempo. Y les doy este dato. Busquen a David Vélez, gran colombiano, orgulloso colombiano. Él es el dueño de una empresa que se llama Nubank. Nubank es el banco digital más grande del mundo fuera de China, según, es el banco digital más grande del mundo. A Nubank, a David Vélez, es un colombiano, crea este banco, es un banco netamente digital, y a él le tomó en 6 años valorarse como de las más grandes, y hoy en 6 años después de operación tiene 7 millones de clientes. Nuestro grupo financiero más grande en Colombia se llama el Grupo Aval. El Grupo Aval tiene en este momento 10 millones de clientes, o sea, 3 millones más que Nubank. Pero tener 10 millones de clientes al Grupo Aval le ha costado 48 años de trabajo. ¿Se dan cuenta? Por supuesto, totalmente loable y totalmente me quito el sombrero a Luis Carlos Sarmiento, un gran empresario, por supuesto. Pero fíjense cómo la tecnología le permite a David Vélez, una persona con 38 años, tener, primero, ser hoy más rico que Luis Carlos Sarmiento Angulo, tener casi más clientes que él. O sea, yo estoy seguro que cuando él llegue a 12 millones lo va a hacer fácilmente el otro año. O sea, que en 8 años él ha logrado lo que Luis Carlos Sarmiento Angulo logró en 48 años. Eso es exponencialidad. Aquí está una gráfica que les muestro qué significa las empresas unicornio. Empresas unicornio, el animal mítico, básicamente dice es, una empresa unicornio es catalogada la empresa que logra valorarse en más de $1 billón en sus primeros años de operación, es decir, entiendas, en tus primeros 2 años. Rappi es uno de ellos, Rappi es un unicornio, logra valorarse en más de $1 billón en sus primeros 2 años. Fíjese cómo, por ejemplo, Airbnb en el 2011 era de las poquitas, Spotify, Dropbox, era de las poquitas unicornio. Ese era como un mundo para unas selectas. Fíjese hoy cómo, ni siquiera hoy, esto es del 2017, vienes cómo esto ya es un mar de marcas. Muchas de ellas ni las conocemos nosotros. Y cada vez más los unicornios van a estar. Nosotros no sabemos en qué momento hoy, 12 de mayo, 7 de la noche, quién sabe qué muchachos, en qué garaje, quién sabe qué se están inventando y van a poner en jaque algún negocio. Aquí tengo una frase que me gusta usar. En la empresa en que usted esté, en el sector en el que usted esté, no importa el que sea, tenga presente la siguiente frase. Tarde o temprano, a cualquier empresa, a toda empresa le va a llegar su Uber, así que prepárese. Rápidamente aquí para que lo vean, las empresas que invierten en su transformación digital, las empresas que realmente se preocupan y realmente quieren transformarse digitalmente, tienen estos resultados. Aquí está un poco la madurez, las que van llevando a la delantera son las empresas de media digital, las empresas de telecomunicaciones, de banca, el retail, las energéticas, las que están por debajo, agricultura, construcción y desde el sector público, todas están muy en pañales en transformación digital, pero las que logran realmente meterse en esta línea de transformación digital y que realmente sea su norte estratégico, logra entre 30% aumenta su satisfacción de clientes y 2 veces crece su impacto en el mercado y su crecimiento en el mercado. Rápidamente, recordemos, esto es lo que es la transformación digital. Este es el toolkit o la caja de herramientas de lo que implica la transformación digital. Cosas que ustedes ya conocen, movilidad, internet, impresión 3D, internet de las cosas, robótica, en fin, eso usted ya lo está viendo. Lo importante para tener en cuenta aquí es que todo esto y lo que les acabé de contar, y ya entro al segundo bloque, no hace sentido si la cultura no es diferente. Y es aquí donde los líderes organizacionales se preguntan, óyeme, para lograr mi transformación digital, no solamente tienes que invertir en tecnología, no solamente tienes que cambiar el modelo de negocio, no solamente tienes que hacerte esas 2 preguntas que estaban arriba, que aquí las vuelvo a traer, sino tienes que también hacerte esta tercera pregunta, o esta tercera reflexión, perdón. Y es que necesariamente para lograr la transformación digital necesito una cultura diferente. Y esa cultura diferente tiene que estar alojada en agilidad, flexibilidad permanente y aprendizaje. Y esos son los requisitos que van a llevar al éxito empresarial. Y cuando yo lo meto con cultura es cuando logro hacerlo. Un gran líder debería estar preguntándose en este momento,
¿Mi transformación digital es una punta de lanza estratégica? La respuesta es que sí. Pero si mi cultura organizacional no se modifica, no voy a lograrlo hacer. Mire mis brazos. La estrategia, pero mi cultura acelera ese cumplimiento. Muy bien. Asimismo, usted como persona tiene que replantearse si está haciendo uno exponencial. Y yo mismo lo hago. Fíjense cómo yo pensaría, alguna vez pensé que tenía muchos seguidores. Este es mi página personal de LinkedIn. Si me quiere seguir, síganme. Yo subo contenido todos los martes, miércoles y jueves y tengo 18.435 seguidores. Mi mejor publicación fue hace 3 semanas, en donde subí esta pieza gráfica y 23.580 personas la vieron. Y yo dije, uy, eso puede ser exponencial. Pero cuando empiezo a compararme con otros y empiezo a decir exponencialidad, no, ni siquiera estoy en pañales. Siempre es que hay gente más famosa que uno, ¿no? Cristiano Ronaldo, 176 millones de seguidores. Él sube un video haciendo abdominales con sus hijos y lo ven 38.6 millones de personas. Eso es exponencialidad. Esto es querer trabajar, pero esto es exponencialidad. Muy bien. ¿Cómo se logra la exponencialidad? Y aquí me quiero quedar. La primera consejo que le voy a dar para usted lograr su exponencialidad, piénselo usted primero como persona, usted como líder de talento humano, usted como líder de transformación, usted como estratega, usted como empresario, usted como emprendedor, quien me esté viendo allá. La primera lección que le quiero dar o consejo es asegúrese de tener un mentor que hoy haga 10 veces lo que usted no hace. Y yo lo hago. Hoy yo tengo un mentor en mi compañía. Mi compañía hoy factura 6.000 millones de pesos. Y cuando yo dije yo quiero ser exponencial, me puse una meta, quiero facturar 15.000 millones de pesos el próximo año. Ya no, por esta coyuntura que me frenó el proceso. Pero cuando hice eso, ¿qué hice? Yo dije, voy a buscar un ejecutivo de empresa de consultoría que facture 15.000 o más millones de pesos y que sea mi mentor. Esa gente existe y lo encontré. Y cuando encontré a esa persona, la volví mi mentor y le dije, quiero que tú seas mi mentor. ¿Por qué quiero que tú seas mi mentor? Porque tú facturas 25.000 millones de pesos en un negocio en el que yo facturo hoy 5.000 millones. Entonces quiero que me enseñes. Dijo, pero soy su competencia. No importa. Podemos convivir y competir. Y hoy por hoy me mentorea. Y él, cuando mira mi plan estratégico, cuando mira mi plan de ventas, me dice, ¿dónde está inmerso temas de inteligencia artificial? ¿Dónde está inmersos temas de sistematización en sus ventas? ¿Dónde está inmerso temas de diferentes embudos de venta en sus ventas? Y es cuando yo digo, ya entiendo por qué no vendo exponencial, porque no adjudico, no cambio cosas en mi proceso, no cambio cosas en mi tecnología, aunque sí trabajo en mi cultura. Y esta gráfica que les está diciendo, les está mostrando un poco el tema de Amazon, pero en donde me quiero focalizar es en esta gris que estoy con mi mouse moviendo. Y mire cómo la contratación de empleados de Amazon se vio exponencial. Para que tengan un dato, Amazon en promedio mensualmente a nivel global está contratando cerca de 300.000 personas, de 35.000 personas mensuales. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene a cargo el proceso de selección y usted se queja porque tiene que contratar 25 personas al mes, pregúntese quién debería ser mi mentor. Yo debería buscar a alguien que contrate 150 personas mensuales y me enseñe cómo hacerlo más rápido, más exponencialmente. Creo que me entendió el mensaje. Busque quien hace 10 veces más de lo que usted hoy hace y dígale que sea su mentor. ¿Cómo ser ágiles? Básicamente están estas 10 reflexiones. Están en jerarquía, tómele foto, están en jerarquía. Para usted ser ágil, lo primero que tiene que hacer es tener la capacidad de respuesta rápida a las oportunidades, ser más corto en sus decisiones, menos jerarquía, tener foco en gestión del cambio, porque si yo tengo foco en gestión de cambios, porque ser más ágil es porque voy a implementar muchos cambios, voy a meter muchos cambios. ¿Recuerdan cómo arranqué? La cuarta revolución nos implica que hay cambios. Toda la vida han habido cambios. La gran diferencia es que el acelerador ahora está a fondo y que no te va a dejar casi actuar. Tienes que tener mucha capacidad de cambio. Integrar a la voz de los consumidores. ¿Qué significa esto? Tienes que tener la capacidad de saber qué es lo que tu cliente quiere, no lo que tú quieras. Integra a tu cliente para saber qué es lo que tú quieres. Foco en riesgo. Equipos de proyectos interdisciplinarios. Integra los equipos. Busca que no sean silos, que ahí está mi alarma, me quedan 8 minutos con ustedes y arrancamos por preguntas. Elimina los silos organizacionales para que se tenga una capacidad de ser únicos. Les recomiendo que miren algo que se llama organigramas organigramas o estructuras líquidas. Planes de contingencia
buenas prácticas de proyectos. Hoy les sugiero utilicen prácticas de agilismo, Scrum, Kanban y ese tipo de metodologías y de apalancamiento tecnológico. Les dije que está en jerarquía. Fíjense que para ser ágiles, lo último que hay que hacer es meter tecnología. Lo otro tiene que ver con temas humanos y cultura y gente. Es por eso que ya cierro con esto. ¿Cómo trabajar la cultura organizacional para que seamos ágiles y digitales, para que la transformación digital se viva? Este modelo se llama el modelo de las 8 palancas. Es el modelo que tiene Change Américas y hoy trabaja con mucho éxito en nuestros clientes. Y es que tú trabajas la cultura no solamente trabajando con la gente. Tienes que trabajar la cultura en estos 8 procesos. ¿Cómo se entiende esto? Lo que tienes que hacer es lograr visualizar cómo estas 8 palancas, de esas 8 palancas, cómo y cuáles de ellas en este momento me están limitando la cultura que quiero tener y cuáles de ellas me apalancan la cultura que quiero tener. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir, teniendo el mapa estratégico de la compañía, lo primero que hay que hacer es definir cuáles son los atributos culturales, cuál es la cultura que necesita tener la compañía, su compañía. Cuando usted define cuál es la cultura que necesita tener su compañía, la baja a atributos o a conductas observables. Esas conductas observables las mapea o les hace link con estos 8 palancas. Existen un assessment, existen herramientas para hacerlo. Lo primero que tiene que hacer es esos atributos, cómo se comunican con la estrategia. Y empezamos a entender, la estrategia me apalanca o me limita vivir esos atributos. Te tienes que hacer esa pregunta. Segundo, fundamental, el liderazgo. Cuando tengas los atributos de cultura que necesita tu organización, te tienes que preguntar, el modelo de liderazgo, el comportamiento de mis líderes, el estilo de mis líderes, ¿me facilita o me limita la cultura que requiero? Les pongo un ejemplo, un atributo de liderazgo podría ser ser todos un equipo, ¿cierto? Y cuando, ese puede ser un atributo, orientación al cliente, ese es un atributo muy típico de cultura. Cuando usted lo baja a conductas observables, usted se debería preguntar, ok, mis líderes en las conductas observables que ya definí, ¿me limitan o me facilitan el sentirnos que somos todos un equipo? O el sentirnos que realmente el cliente es lo primero. Tercero, prácticas de talento humano. Es fundamental que yo coja todos los macroprocesos de talento humano, todos, y me pregunte cuáles de esos me facilitan vivir la cultura que necesito y cuáles de esos me están hoy limitando la cultura que necesito. Les pongo un solo ejemplo. Selección de personal. Si, por ejemplo, los atributos de cultura, voy a seguir con las que escogí anteriormente. Si, por ejemplo, los atributos de cultura que hemos definido en la empresa se llaman todos somos un equipo y el cliente es lo primero, pueden haber más, pero solamente con esos. Yo estoy seleccionando con atributos de equipo y con atributos de cómo la persona que voy a seleccionar realmente tiene la capacidad de tener centricidad en el cliente, o estoy seleccionando sobre competencias funcionales específicas de una carta descriptiva. Entonces, fíjense cómo la práctica de selección no se comunica con los atributos culturales. Segunda práctica y cierro. ¿Cómo compenso? ¿Cómo mido? ¿Cómo pago? Hay varias, pero yo compenso, mido y pago, hago evaluaciones de desempeño y desarrollo basados en qué, en una carta descriptiva o en los atributos culturales. Porque si lo estoy haciendo en una carta descriptiva, estoy en contravía de la cultura. Mi cultura me está diciendo, necesito trabajar, sobre todo somos un equipo y el cliente es lo primero, con las conductas observables que obviamente debe tener esa declaración, y necesito entonces ajustar. Si yo estoy compensando, si estoy midiendo, si estoy haciendo desempeño, ¿basado en qué? ¿En un modelo que tenía o en los atributos? Entonces esto me implica una reingeniería total de mis prácticas de talento humano para que se comuniquen con la cultura. Ritos, rituales y símbolos. ¿Cómo estoy haciendo los ritos y rituales para que se comuniquen con esos atributos culturales? Ritos significa comités, días de la madre, las olimpiadas, la fiesta de los niños, la fiesta de fin de año, el comité directivo, la convención de ventas, en fin, todos esos ritos, rituales, los símbolos que existen, muchas empresas tienen sus propios símbolos, el parquito, el termito, el segurito, en fin, cómo ese inventario de ritos, rituales y símbolos realmente se comunican con la cultura que necesito tener. La arquitectura organizacional, lo que les estaba diciendo hace unos minutos, cómo mi organigrama realmente se alinea a la cultura que necesito. Entonces aquí los invito a que miren estructuras líquidas, holocracia, holorquía y otras que existen. Revisen si la estructura, la jerarquía, la burocracia de mi organización que está pintada en un organigrama, porque una cosa es lo que está pintado y otra cosa es lo que sucede también
realmente se comunica con lo que quiero hacer. Todos somos un equipo, por ejemplo. Organigramas típicos de jerarquía, N, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 5, va en contravía de lo que podría ser todos somos un equipo. Piénsalo por un momento. Infraestructura, y voy cerrando. Infraestructura. Necesita usted mirar cómo los espacios físicos realmente me facilitan, ¿sí?, la cultura que requiero. Aquí se lo traje, por ejemplo, con innovación. Si usted quiere tener una cultura de transformación que tenga que ver con temas de transformación digital y agilismo, usted necesita tener algún atributo que tenga que ver con innovación. Entonces, mire cómo los espacios físicos facilitan e inspiran la innovación. Entonces, es un tema de espacios de infraestructura, espacios físicos. Cierro con los últimos dos. Procesos y tecnología. Revise cómo todos los procesos y la tecnología a su cargo, tecnología entendido no solamente como software, tecnología es todo aquello que habilite o incremente la productividad. Cómo los procesos y la tecnología se comunican con los atributos de cultura. Les pongo un ejemplo, por confidencialidad no les digo el cliente, pero una empresa cliente que estamos trabajando del sector farmacéutico tiene como uno de esos atributos el tema de centricidad en el cliente es lo primero. Y nos dimos cuenta que cuando fuimos a revisar el tema de procesos, para que haya la entrega de un lote de medicamentos al cliente final, existen 7 firmas dentro de un sistema que ellos tienen para poder autorizar la entrega de un lote de medicamentos. Eso en sí mismo hace unos procesos que son no ágiles, son burocráticos. En tal sentido, mi cliente final recibe el lote de medicamentos entre 12 a 15 días hábiles, mientras la competencia lo hace en 3 días. Entonces, fíjense cómo los procesos y la tecnología a veces no me habilitan la cultura que necesito tener. Y la gestión de cambio, por lo mismo que les dije, porque si queremos tener una cultura digital, una cultura ágil, la gestión de cambio es la que me apalanca a poderlo vivir. Entonces, resumo hasta acá y paso ya a preguntas. Esta es la manera como tú debes, o consideramos nosotros, discúlpeme, corrijo mi lenguaje, esta es la manera como consideramos nosotros deben las organizaciones afrontar su transformación o su gestión cultural. Algunas se lo llaman transformación, otros lo llaman gestión cultural. Su gestión cultural. No se transforma la cultura solo trabajando en la gente, en el ser y en el querer. Se trabaja basado en la gente, pero alineado con estas 8 palancas. Cuando tú trabajas sobre estas 8 palancas, tienes una mayor probabilidad de asegurar la transformación de su cultura para que la cultura se ponga al servicio de lo que hoy son los desafíos de la transformación digital. Y asimismo, se cumpla el mapa estratégico de tu compañía. La cultura es subordinada a la estrategia. La cultura hace que el mapa estratégico de una compañía se cumpla. Eso les invito para que tengan conversaciones con sus líderes, con sus gerentes, con sus pares. Usted puede pintar un mapa estratégico perfecto, divino, ambicioso, enamorador, pero si usted no trabaja en la cultura, hay muy poca probabilidad de que cumpla a cabalidad ese mapa estratégico. Entonces les invito a que revisen esto y chequen ustedes en sus organizaciones qué tanto están trabajando sobre estas palancas para transformar cultura. Cierro con esto y Marta, abro para preguntas, y es que cuando tú trabajas cultura, deberías como mínimo diseñar un tablero de indicadores que te permita medir cómo la cultura está impactando, para que no solamente quede esto en una plática. Y deberías tener un tablero de indicadores que debería trabajar sobre estas 5 perspectivas. Desde mi organización lo llamamos el C+, son 5 Cs. Usted ya lo está viendo ahí, usted debería trabajar sobre la conciencia, trabajar y medir la conciencia, medir y trabajar el compromiso, medir y trabajar el conocimiento, medir y trabajar la capacidad y medir y trabajar la cultura. Bueno, espero que esta sesión de trabajo haya sido de su agrado, espero haber aportado, es mi principal pasión de vida, entregar y dar conocimiento y aportar a las organizaciones. Le invito a que piense por un minuto para abrir las preguntas, qué es lo que usted estuvo acá escuchándome realmente le impactó, quisiera implementarlo, quisiera empezarlo a cambiar, quisiera reflexionarlo y que es importante para usted, para que este proceso de aprendizaje no solamente se quede en una buena sesión de hoy, 12 de mayo, sino que realmente lo lleve a usted mañana a la acción. Marta, todo tuyo para poder hacer preguntas. Muchas gracias, Camilo. Abrimos nuestra sesión de preguntas. Tenemos una pregunta muy interesante de Daniel Sierra. ¿Cómo lograr hacer empresa en Colombia teniendo tantos trámites legales? ¿Cómo lograr que mi empresa se constituya en una empresa unicornio cuando Colombia debe desarrollar tantos trámites legales? ¿Me recuerdas quién hace la pregunta, Marta? Daniel Sierra. Listo, Daniel. Hola, Daniel. Gracias por tu pregunta. Sí, definitivamente es un desafío. Te invito, Daniel,
que entres y leas el informe de competitividad que salió en noviembre del año pasado, el informe de competitividad de Colombia, y ahí definitivamente estamos en un puesto muy bajo en Latinoamérica. El informe de competitividad es un ranking en donde califican muchas variables y te dicen qué tan competitivo es Colombia. Y una de las principales zonas rojas o warning o semáforos rojos que tiene Colombia en no ser competitivo es por el proceso tan engorroso para constituir una compañía. Ese es un desafío que tenemos los colombianos definitivamente. Hay cosas que yo llamo que están en el círculo de poder y otras en el círculo del no poder. Stephen Covey lo llama el círculo de influencia y el círculo de incapacidad. Y definitivamente esta parte está en el círculo de incapacidad. Son cosas que no podemos cambiar. Son cosas que definitivamente retan generar una empresa es muy complejo, pero si se me permite, tal vez no lo dijiste, pero pueda que lo estés pensando y si no lo estás pensando, permíteme decirte otra cosa que nos tiene en un ranking de competitividad mucho más bajo y es el tema tributario. Hoy por hoy una compañía tiene un desafío tributario increíblemente grande para poderse empezar. Lo cual no significa ni te quiero desmotivar. Lo logran. Hay muchas personas que lo logran. Te invito a que vayas a Hotbog, H-O-B-Bog, Hotbog. Búscalo en internet. Es un gran aliado, no nuestro, sino es un gran aliado para las startups, para las personas que quieren emprender. Y ahí te van a enseñar cómo en Colombia poder generar emprendimiento y cómo poder generar unicornios. Hotbot ya tiene casos de éxito. Hotbot ya tiene 3 empresas que han pasado por ellos, que hoy por hoy se han vuelto unicornios en Colombia. Espero haberte podido dar respuesta y mucho ánimo, amigo. Ser empresario, yo soy dueño de esta empresa y realmente es un reto, pero también es una gran satisfacción y requiere trabajar. Importante también que entiendas que si quieres ser empresario, no puedes trabajar de 8 a 5. Tienes que trabajar el doble para poder a futuro gozar de las mieles de lo que significa ser empresario. Muchos éxitos con eso y busca lo que lo lograrás. Bueno, tenemos una pregunta adicional de Rafael Pimentel. Nos pregunta, buenas noches, recomendaciones para acercarse a un mentor y cómo escogerlo. Muy bien, qué buena pregunta, Rafael. Mi mejor recomendación es que la herramienta LinkedIn o LinkedIn es la mejor herramienta. ¿Por qué? Porque en esa herramienta tú puedes buscar por lo que necesites. Por ejemplo, tienes un desafío en marketing, o en ventas, o en selección, o en productos, o en diseño, o en creatividad, o en innovación, o en tecnologías disruptivas, en lo que quieras. Tú buscas y ahí vas a encontrar esas personas. Cuando buscas a esas personas, empiezas a identificar que esas personas, lo que técnicamente se llama stalkearlos, es entrar y investigar qué hacen y cómo lo logran y dónde están. Así encontré yo a mis mentores, así encuentro yo a mis mentores. Y lo que haces es magnífico, te va a encantar esto que te voy a decir. Lo que haces es que los contactas y les contactas de manera directa. Hola Camilo, ¿cómo estás? Vi tu perfil, me impacta esto y esto, te quiero contar que yo estoy haciendo esto y me encantaría que fueras mi mentor. Eso en el sentido humano le llega al ego. Y cuando te llega en el ego, hay una alta probabilidad que la persona te diga, oiga, qué chévere que estén pensando que yo le puedo enseñar a otro. Es un sentido inconsciente de responsabilidad con los demás, que hay una alta probabilidad que te digan que sí. De hecho, te quiero contar, hay una alta probabilidad que te digan que sí y que además no te cobren. Además, yo hoy tengo mentores a los que no me cobran. Porque ¿cómo hago? Cuando ya llego a eso, ok, oye, mira, tengo un desafío en marketing, tengo un desafío en lo que sea, tengo un desafío en selección, en desarrollo, en competencias, en modelos de compensación, si me estás escuchando de talento humano, mira qué desafío tienes y encuentras a esa gran persona que hoy por hoy lo tiene solucionado y le dices, quiero mostrarte mi estrategia y quiero que me des un feedback de tú cómo lo has logrado. Y con seguridad te van a decir que sí. Eventualmente habrán otros que sí te cobran, pero bueno. Otra cosa que te recomiendo es que entres, hay red de mentores, busca en Google, red de mentores, hay una de Alex Torrenegra es un colombiano también, que está en Shark Tank, Tanque de Tiburones, y él también tiene una red de mentores. Ahí sí cobran, pero también lo puedes encontrar. Gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas y felicitaciones en el chat, Camilo, por tan interesante conferencia. Nos pregunta Lisette Bernal, buenas noches, ¿qué recomendaciones sugiere para movilizar el cambio cultural de transformación digital y agilidad en una organización integrada por diferentes generaciones? Muy bien, Alice, perfecto. Sí, ese es un desafío que no solamente tienes tú, la mayoría de mis clientes lo estamos viviendo.
Ahí digamos que además de centrarnos en las 8 palancas que ya viste, la recomendación que te puedo hacer es la siguiente, se llama hacer estrategias de coalición. Tú lo que tienes que hacer es coges a las audiencias y empiezas a entender las audiencias y las segmentas por generación, si lo quieres hacer así, por generaciones. Las segmentas. Y al segmentar las audiencias por generaciones, lo que empiezas a entender aquí es quién de la estructura de liderazgo, quién de la estructura de gerencia media está teniendo buenas relaciones con estas audiencias. Por ejemplo, él va a poner un ejemplo. El director de ventas o el vicepresidente de ventas o el gerente de ventas tiene una llegada con los millennials que usted no se imagina. Es increíble. Ese tipo es un señor ya de 40 o 50, 60 años, pero tiene una llegada con los millennials que usted no se imagina. Tiene un carisma y les llega y les siguen. Ok, entonces tienes a tus audiencias segmentadas por generaciones y empiezas a buscar quién de tu organización, no solamente una persona, varias personas están teniendo muy buenas relaciones con esas generaciones. ¿Y qué haces? Haces estrategias de coalición, los vuelves padrinos, los conviertes en padrinos para que ellos empiecen a hacer interacciones con ellos y ellos se evangelicen y de esa manera puedas movilizar a esas personas mucho más rápido. Internamente también lo puedes hacer. Cuando segmentes estas audiencias, buscas quién de los millennials, quién de los centennials, quién de los baby boomers, quién de los generación Z, quién de los Y, quién de los generaciones que tienen poder de influencia con su misma generación, los sacas de ahí, los entrenas y les das herramientas de ser promotores y los vuelves promotores de cultura en sus propias generaciones. Espero haberte aportado. Bueno, finalizamos con una última pregunta formulada por Zuleima Cabas. La emergencia del COVID sorprendió a muchas organizaciones y les ha sido necesario pasar de manera rápida de una estrategia unicanal a una estrategia omnicanal. ¿Cómo hacer para que cuando todo vuelva a la normalidad no se abandone este tipo de iniciativas que ayudan a la gestión del cambio? Claro, gracias, Zulema. Mira, yo lo que te sugiero es que, bueno, definitivamente estoy claro que esta nueva situación que estamos viviendo está poniendo en jaque muchos sectores, muchas economías, muchas personas. Yo abro un paréntesis, hoy posteé en mi LinkedIn y en mi Facebook una frase que me gusta, pareció inspiradora y es que dije, no todos estamos en el mismo barco, todos estamos en el mismo océano. Algunos en un crucero, otros en un yate, otros en una lancha, otros con chalecos salvavidas y otros nadando para sobrevivir, si se me entiende la analogía. La mejor manera de salir aquí es juntos y siendo empáticos y ayudarnos entre todos. Pero para darte respuesta un poco a lo que tú dices es que mira, hoy que estamos haciendo algunas organizaciones que le estamos acompañando, ¿qué hicimos? Cogimos su proceso estratégico, sus procesos de ida a cliente, de canalidad o omnicanalidad, y habían unas iniciativas allí. Lo que hicimos técnicamente es coger y reevaluar qué de esas iniciativas la vamos a llegar a algo que llamamos en inglés el backlog, pero para no meternos con anglicismo, que esas iniciativas la vamos a llevar a algo que se llama la zona de parqueo, si llamémosla mejor así. Cogemos esas iniciativas y dijimos, vamos a llevar esas iniciativas a una zona de parqueo. ¿Qué de las iniciativas que tenemos empiezan a tener sentido en este momento para seguirlas ejecutando? Y creamos unas nuevas iniciativas para esta coyuntura. Y esas nuevas iniciativas que creamos y las que están manteniéndose para esta coyuntura, las clasificamos basados en, primero, cuáles de esas me traen flujo de caja. La segunda, cuáles de esas me optimizan gastos y costos. Tercera, cuáles de esas tienen sentido para mi cliente. Cuarta, cuáles de esas con mi capacidad actual, con la gente, con mi recurso humano actual, puedo hacerlo sin entrar en un riesgo, por supuesto, de contagio ni incumplir normas de las legislaciones de la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, del gobierno. Espero haber podido dar respuesta a tu pregunta. Bueno, muchas gracias, Camilo, por responder estas inquietudes de todos nuestros participantes. Antes de finalizar este webinar, quisiera compartir con nuestros participantes algunas actividades programadas desde el área de posgrado de la Universidad del Norte para que las incluyan en sus agendas. Mañana van a estar cordialmente invitados a las 2 de la tarde a la conferencia titulada Nuevas tecnologías e innovación social. Espero que todos se conecten a esa hora, 2 de la tarde.
Y también los invitamos a participar en nuestra feria virtual que está programada del 18 al 22 de mayo. Quienes participen en esta feria virtual tendrán inscripción gratuita en el posgrado que ustedes elijan. También les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran en Instagram como @uninorteco. Buenas noches a todos y muchas gracias por su participación y muchas gracias, Camilo. A ti, Marta, gracias por la confianza, gracias a ustedes, me encantó poder aportar. Por favor, cuídense y sigámonos cuidándonos. Muchos abrazos, muchas bendiciones y espero prontamente con algunos de ustedes y ojalá con todos vernos presencialmente. Gracias, Marta, gracias, Uninorte, pasen feliz noche. Bendiciones para todos y feliz noche.